ADX Florence es el lugar en donde la leyenda del narcotráfico enfrenta su más grande desafío. En este recorrido por uno de los centros penitenciarios más seguros y estrictos de Estados Unidos, conoceremos cómo el famoso líder del cártel de Sinaloa vive su día a día entre rejas. El 19 de julio de 2019, el Chapo ingresó a su celda de 75 toneladas en Florence, Colorado, poniendo fin a su reinado como el narcotraficante mexicano más buscado en Estados Unidos. Este momento no solo marcó el final del camino para el Chapo, sino que también el comienzo de su vida en esta miniatura versión del infierno que representa su celda. Señor juez, aquí en la cárcel saben que yo no sé inglés, y los fiscales que están al frente siempre me han traído copias en español con respecto a mi situación jurídica. Le dijeron a mi abogada que depositara aquí en la cárcel lo que me traía en español, que ellos me entregarían los documentos. Hasta el día de hoy no me los han entregado, indicó el capo sinaloense. También mencionó en una parte de la misma carta en la que se relata lo anterior, que su situación actual es lo más inhumana que jamás haya experimentado. Sufro dolores de cabeza todos los días. No he visto el sol ni respiro aire fresco desde que puse un pie en este país. Además me torturan durante 24 horas todos los días. Sin duda alguna, es evidente que no está pasando el mejor momento de su vida allí, pero les aseguro que la verdadera intriga radica en las medidas administrativas secretas existentes en este lugar y de las cuales los medios convencionales no se atreven a hablar. Pero antes de entrar en detalles sobre estas medidas y el destino del Chapo, quien está condenado a morir tras las rejas, necesito que primero comprendan por qué lo están sometiendo a tortura en una tierra extranjera. El nombre de pila del Chapo es Joaquín Guzmán Loera, aunque es bien sabido que ni siquiera necesita presentación. Desde los años 90 el Chapo fue uno de los mayores narcotraficantes de todos los tiempos, después de Pablo Escobar, por supuesto. Estos dos infames narcotraficantes dominaron el tráfico de narcóticos en diferentes épocas. Escobar era un capo más carismático, que no rehuía de los medios, pero el Chapo era un poco más astuto operando en las sombras en México. Su imperio de cárteles recaudó más de 3,000 millones al año. Fue el cofundador del infame cártel de Guadalajara. Sin embargo, después de la muerte del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, a manos de sicarios mexicanos, el Chapo inició el caos para ascender de rango dentro del cártel que llevó a Félix Gallardo a la cima durante la cumbre de las principales capos de la droga en México. En ese momento el miedo se apoderaba de todos al nombrar a El Chapo e Ismael El Mayo Zambada. Sin embargo, más adelante se orquestaron dos de las fugas de la prisión más alucinantes del siglo XXI. Escapar significaba abrirse capa tras capa dentro de los muros impenetrables y un ejército de guardias que superan en número a los reclusos casi 2-1. La primera fuga es una escena sacada de una película de ficción, pero cuando llega para este hombre, todo es posible. El 19 de enero del 2001, el Chapo escapó de una de las prisiones más seguras de México. Lo loco es que logró con la ayuda de los guardias y trabajadores de la prisión. Verás, uno de los guardias era un tipo llamado Francisco El Chito Camberos Rivera, quien colaboró con la esposa del jefe criminal, Emma Coronel Aispuro. El Chapo tenía todo planeado para escapar, y cuando llegó la hora de salir de la prisión, el Chito abrió electrónicamente la puerta de su celda, para luego ocultarlo dentro de un carrito de lavandería lleno de ropa sucia. Después comenzó a llevarlo a través de diferentes puertas hacia el corredor. Pero bueno, si recuerdas, era una prisión de máxima seguridad, y no un corredor sin vigilancia. Entonces la pregunta es, ¿cómo fue tan fácil llevarlos a través de los muchos puntos de control y de seguridad? La única explicación que puedo brindarte al respecto es que fue simple suerte. De hecho, esta aventura fue aterradora incluso para un tipo como el Chapo, y para poner eso en contexto, en un momento dado el guardia corrupto, el Chito, estaba tratando de convencer a un guardia de seguridad para que le permitiera pasar la puerta, pero en el proceso la tarjeta de lavandería comenzó a ser rechazada. ¿Puedes imaginar los aterradores momentos que el Chapo experimentó? Imagina la ansiedad y frustración que sentiría cualquiera en una situación en la que su muy meticuloso plan se viniera abajo incluso después de haber progresado tanto. Por suerte o por desgracia, la madre naturaleza estaba de su lado ese día. Verás, por circunstancias del destino, el carrito se averió, por lo que el Chito pudo trasladarlo para su reparación. Solo que en lugar de eso lo llevó rápidamente al estacionamiento, lugar en donde transportaron al infame criminal fuera de la ciudad en auto. Evidentemente, el Chapo no fue el pionero de las fugas de prisión, y aunque ya era buscado en Estados Unidos, había pocas posibilidades de su extradición. El 22 de febrero del 2014, las autoridades mexicanas arrestaron a
a Guzmán en un hotel frente a la playa en Mazatlán, luego de una operación de la Armada de México con inteligencia conjunta de la DEA y el Servicio Marshal de Estados Unidos. La operación que condujo su captura comenzó a las 3:45 am, cuando 10 camionetas de la Armada de México, que transportaban a más de 65 infantes de marina, se dirigieron al resort. Agentes federales mexicanos y estadounidenses tenían la información de que el narco había estado en el lugar durante al menos 2 días y que estaba en un condominio en el cuarto piso en la habitación 401. Cuando las autoridades mexicanas llegaron al lugar, rápidamente sometieron a Carlos Manuel Jo Ramírez, uno de los guardaespaldas de Guzmán. Antes de dirigirse silenciosamente al cuarto piso por ascensores y escaleras, una vez que llegaron a la puerta principal de Guzmán, entraron e irrumpieron 2 habitaciones. En una estaba Guzmán acostado en la cama con su esposa. Lo acusaron de narcotráfico, ya que no podía ser acusado de otros delitos más de una vez. Posteriormente lo enviaron al Centro Federal de Readaptación Social número 1, lugar en donde Joaquín Guzmán Loera orquestó una segunda fuga carcelaria que ridiculizó por completo al gobierno mexicano, lo cual también ocasionó la burla de la estructura penitenciaria. Sin duda alguna, este es el momento en que el Chapo Guzmán hace quedar en ridículo al gobierno mexicano. Veamos cómo sucedió. El 11 de julio de 2015, el Chapo fue visto en el área de las duchas de su celda, según lo capturado por las cámaras de seguridad. El área de las duchas en esta celda era el único punto ciego, y después de que los guardias no lo vieron durante 25 minutos en esas cámaras, el personal se preocupó y fue a buscarlo. Por desgracia, para cuando llegaron a la celda, Guzmán ya se había ido. Tengan en cuenta que esta era una de las prisiones de máxima seguridad en México, pero aún así el Chapo pudo orquestar una segunda fuga usando un túnel que va desde las duchas hasta un sitio de construcción residencial que estaba a poco más de 1 kilómetro de distancia. El túnel subterráneo que se utilizó para escapar tenía 10 metros de profundidad bajo tierra y Guzmán descendió con una escalera. En este lugar habían conductos de aire, luz artificial y materiales de construcción de alta calidad. Además encontraron una motocicleta. Las autoridades creían que se usaba para transportar materiales y posiblemente ahora al propio Guzmán lo era. Aunque el Chapo tuvo mucha ayuda del exterior para facilitar este escape, se hizo evidente que tenía acceso incomparable a recursos y mano de obra disponibles para ayudarlo en cualquier situación. Después de estos 2 escapes, parecía que México era muy incapaz de contener al notorio narcotraficante, dando espacio para que Estados Unidos intervenga. El 8 de enero de 2016, la residencia de El Chapo fue allanada por 17 infantes de marina del ejército mexicano y la policía federal. Esta casa en específico había estado bajo vigilancia durante más de un mes, lo cual no fue una operación al azar, puesto que las autoridades la invadieron gracias a la ayuda de los lugareños, los cuales habían informado de la presencia de personas fuertemente armadas alrededor de las entradas y salidas de la localidad. Las comunicaciones intervenidas indicaron que la casa estaba siendo preparada para la llegada de la abuela o la tía del infame criminal, lo que las autoridades sospechaban que era un código para un posible objetivo de alta prioridad para el Chapo. Por suerte o por desgracia, al momento en el que se llevó a cabo el asalto y antes de que las autoridades pudieran atravesar la puerta reforzada de acero a prueba de balas, el Chapo ya había escapado. Esto gracias a un túnel secreto de 1,5 kilómetros de distancia, y luego del escape, robó un automóvil civil a punta de pistola. Después de esto se emitió una alerta estatal por el vehículo robado, y la Policía Federal logró encontrarlo y lo recuperó a unos 20 kilómetros al sur de Los Mochis, cerca del pueblo llamado Juan José Ríos. En el punto de arresto, el Chapo hizo un último intento desesperado de sobornar a los oficiales con algunas propiedades en efectivo, incluso ofreció trabajos, pero las autoridades ya estaban hartas. Ya se había acabado el juego para Guzmán Loera, el hombre más buscado en Chicago, San Diego, Nueva York, New Hampshire, Miami y Texas, además de tener acusaciones en al menos 7 tribunales federales de Estados Unidos diferentes. Un requisito crítico para la extradición era que Estados Unidos garantizara que no sentenciaran a muerte a Guzmán si fuera encontrado culpable de cargos de homicidio, pero para alguien como el Chapo recibir la pena de muerte ciertamente habría sido un veredicto mucho mejor del que finalmente obtuvo. El 17 de enero de 2017, el Chapo fue extraditado a los Estados Unidos y entregado a la DEA. Desde el momento en que pisó suelo estadounidense, se podía ver el terror en sus ojos. Sabía que sin lugar a dudas que este podría haber sido el final del camino para él. Fue declarado culpable de todos los cargos que se le adjudicaba y sentenciado el 17
17 de julio de 2019 a cadena perpetua más 30 años, los cuales cumplirá en ADX Florence. ADX Florence alberga a algunos de los criminales más despiadados de nuestro tiempo. Estos tipos son monstruos sin ningún interés en el dinero o el poder. Todo lo que quieren es ver a nuestra gente sufrir de la manera más sádica. Ahora, en caso de que no lo supieras, podrías preguntarte, ¿por qué enviaron a El Chapo a esta prisión, la cual es una de las mejores y de máxima seguridad en todo Estados Unidos? La respuesta a eso se puede encontrar en la historia de fondo de por qué se creó inicialmente ADX y el tipo de trato inhumano al que son sometidos prisioneros tan siniestros como El Chapo. El 22 de octubre de 1983, Thomas Silverstein y Clayton Fontaine, miembros de la hermandad Aria, apuñalaron fatalmente a los oficiales penitenciarios Merle Klutz y Robert Hoffman en una penitenciaría estadounidense en Marion. Thomas caminaba por el pasillo con las manos esposadas frente a él, y luego, en lo que parecía una escena sacada de Matrix, se las arregló para que otro recluso le entregase un vástago y usó una llave casera para deshacer sus esposas. Luego aprovechó su oportunidad para atacar, apuñalando a Klutz varias veces. Unas horas más tarde, ocurrió un escenario similar con Clayton, usando la misma táctica. Sin embargo, cuando ocurrieron estos incidentes, quedó claro que incluso entre los criminales más peligrosos, algunos necesitaban una instalación más intensa y segura, y así fue como nació la idea de ADX. En esta se alberga a personas sin consideración por la vida humana. Esta no es una prisión que dirigen los reclusos, la autoridad dirige la prisión. Esta instalación está en un complejo de aproximadamente 4.047 metros cuadrados en Florence, Colorado. El complejo correccional federal tiene 3 instalaciones correccionales, cada una con una clasificación de seguridad diferente. La mayor parte de la instalación está sobre el nivel del suelo y está diseñada para albergar a un máximo de 460 reclusos, pero por alguna razón nunca ha alcanzado su capacidad total. En noviembre de 2023, ADX alberga 332 reclusos en 6 unidades diferentes. Cada recluso ha sido enviado allí por mostrar signos demasiado peligrosos para estar retenido en una prisión normal. Y al igual que El Chapo, estas personas están confinadas en una celda de una sola persona durante 23 horas al día. Y cuando se les permite salir de su celda, solo se les permite estar en una celda un poco más grande por solo una hora, que podría ser entre las 1 a.m. y las 4 p.m. o cualquier hora elegida por los oficiales correccionales. Durante su tiempo libre de una hora, los llevan esposados con 1 o 2 grilletes, dependiendo de qué tan peligroso sea el recluso. El Chapo está constantemente siendo transportado por 2 grilletes, aunque no pueden arriesgarse a perderlo de vista ni siquiera por un segundo. En este momento recreativo del día, los reclusos son libres de moverse, hacer ejercicio o incluso meditar en un pozo subterráneo que parece una piscina vacía. Y sí, la piscina es más grande que su celda, pero aún así es mucho más pequeña de lo que piensas. Básicamente solo se pueden dar 10 pasos en línea recta o 30 en un círculo, lo que debería darte una idea clara de esta llamada área al aire libre. Sin embargo, no todos los reclusos enfrentan estas medidas estrictas. Cuanto más tiempo pasa una persona allí y más tiempo demuestran buen comportamiento, más tiempo pasan al aire libre. Sin embargo, si un recluso demuestra ser difícil, pueden pasar toda su condena encerrados en las inmediaciones de ADX. Por suerte o por desgracia, en lo que respecta a la dieta y la alimentación, las cosas empeoran. Se sirven alimentos y paquetes a los reclusos y se controlan adecuadamente para garantizar que no pueden ser utilizados para hacerse daños a sí mismos o a los funcionarios penitenciarios, también para asegurarse de que sus celdas se mantengan limpias. Los reclusos traídos de otros lugares pueden comer en un comedor compartido, pero los reclusos tan peligrosos como El Chapo obtienen sus comidas entregadas por oficiales correccionales. Una vez que El Chapo termina de comer esa bandeja de comida, es inspeccionada para asegurarse de que no se haya roto un pedazo para usarlo como arma. La celda del infame criminal tiene una cama, un escritorio y un taburete, todos construidos puramente de concreto. Al lado de la puerta hay un inodoro. Este inodoro está diseñado para una descarga a la vez, lo que significa que no hay manijas. Su celda es una de las pocas que tienen ducha dentro, y esta ducha tiene un temporizador programado. Hay un pequeño lavabo también, el cual, como ya habrás imaginado, tampoco tiene un grifo, pues poner uno podría ser potencialmente peligroso. Algunas celdas tienen espejos de acero atornillados a las paredes y otras tienen televisores. El Chapo en particular tiene un lindo televisor de 13 pulgadas. Sin embargo, los programas son monitoreados. En realidad, solo puede ver programas recreativos, educativos y contenido religioso
delicioso. También le han dado algunos libros y revistas por si desea leer, pero dudo mucho que haya alguna lectura entretenida. Lo siguiente a considerar es la pared de la celda. A diferencia de otros lugares, el ADX solo tiene una ventana de 4x4. Las ventanas están diseñadas para impedir que los reclusos conozcan su ubicación particular dentro del complejo, por lo que para un recluso como el Chapo, es casi imposible orquestar algún tipo de fuga, ya que esto es imposible cuando él o las personas de afuera realmente no tienen ni idea de su ubicación exacta en este momento. Fuera de la celda, hay una multitud de cámaras detectoras de movimiento y 1400 puertas de acero controladas remotamente. Los guardias en el centro de control vigilan a los reclusos las 24 horas del día. También tiene lo que se conoce como un botón de pánico, que es básicamente el único botón rojo que se cierra inmediatamente cada puerta del lugar. Además de eso, hay almohadillas de presión y cercas de alambre de púas 12T que rodean el perímetro y las cuales son patrulladas por oficiales fuertemente armados. Y si logras pasar por todo eso, hay 12 torres de armas diferentes listas para acabar con cualquier enemigo. Esta descripción es la peor posible para el Chapo, es decir, en este punto la idea de escapar debería ser aterradora. Además, ¿a cuántos hombres tendría que pagar o cuántos guardias de seguridad tendría que pasar por alto para simplemente salir de ese lugar? Pero, por muy duro que parezca, hay algunas cosas más que hacen de este lugar aún más horrible. Verás, ADX Florence tiene reclusos en 6 niveles de seguridad diferentes. Uno de los niveles es la unidad de población general, y debajo de ese hay un pabellón conocido simplemente como H, el cual es una unidad donde guardaban al Chapo, quien está siendo vigilado todo el tiempo, y según sus abogados no puede dormir nada, debido al acoso constante de estos oficiales. Además, no dejan que su familia pueda ir a visitarlo para así evitar cualquier tipo de intercambio. Por increíble que pueda parecer, un criminal de tan alto perfil como el Chapo no es la persona más peligrosa dentro de las inmediaciones de ADX Florence. De hecho, hay una unidad conocida como Rango 13. Ese lugar es para aquellos que necesitan el control más duro y para criaturas que están clasificadas como animales despiadados que pueden llevar a cabo asesinatos horrendos sin remordimiento alguno. Para algunos, es una locura que el Chapo no esté ahí abajo como otros perfiles de renombre que quizás conozcas como Ramzi Youssef, nacido en Pakistán. Fue condenado en 1994 por conspiración terrorista y otros cargos en relación con el atentado contra el World Trade Center 93, que mató a 6 personas e hirió a más de 1000 en 1996. Youssef también fue condenado por planear el proyecto Bonjika, un complot frustrado concebido por el alto miembro de Al-Qaeda, Khalid Muhammad, para bombardear 12 aviones en 48 horas. Chapo ha hecho muchas cosas, pero algunos podrían argumentar que los crímenes de Ramzi realmente le otorgan un lugar en la lista de rango 13. Otro criminal perteneciente a este nivel de la institución de máxima seguridad es Zacharias Moussaoui. Es un ciudadano francés de origen marroquí que fue condenado por su participación en los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Moussaoui fue arrestado un mes antes de los atentados, después de levantar sospechas en una escuela de vuelo en Minnesota, donde recibía entrenamiento de pilotaje. Fue acusado de conspirar con los secuestradores y de pertenecer a la red Al-Qaeda. En 2006, Moussaoui fue condenado a cadena perpetua, luego de ser declarado culpable de los cargos en su contra. Fue trasladado a la prisión de máxima seguridad ADX Florence. Entre los nombres que circulan también está Theodore Kaczynski, también conocido como el Luna Bomber. Es un matemático autodidacta y terrorista que perpetró una serie de atentados con bombas en los Estados Unidos entre 1978 y 1995. Sus ataques dejaron varios muertos y heridos. Kaczynski fue arrestado en 1996 tras la publicación de su manifiesto, el cual fue identificado por su hermano, quien alertó a las autoridades. Kaczynski fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por asesinato, terrorismo y otros cargos relacionados con sus actividades terroristas. Después de su condena, fue trasladado a la prisión de máxima seguridad de ADX Florence. Otro recluso de este infierno es Thomas Silverstein, uno de los 2 hombres detrás de la idea de la Oficina Federal de Prisiones de construir el ADX Florence. En este punto, una cosa es segura: todos los que aquí son recluidos son unos monstruos. Cambiando un poco el enfoque, también es evidente que no hay absolutamente ninguna manera de que el Chapo pueda idear un plan para escapar de ADX, a pesar de que existe un pequeño vacío legal que podría aprovechar para recuperar su libertad. En enero de 2022, la condena del Chapo fue confirmada por un segundo tribunal de circuito de los Estados Unidos, después de que los abogados intentaron articular una historia de mala conducta del jurado, reportada 8 días después de su condena de 2019. Ahora hay una historia que alega que los jurados estuvieron expuestos
supuestos e información que no fue admitida como prueba en el juicio, incluidas las afirmaciones de un testigo que cooperó y declaró que el Chapo drogó y abusó de niñas menores de edad, acusaciones falsas que luego se aprovecharon como una brecha legal que le dio al equipo de defensa del Chapo una ventaja para manchar al jurado. La defensa afirmó que su condena forma parte de un juicio nulo, pero, por suerte o por desgracia, el tribunal no se creyó esta historia inventada y confirmó su condena. Sin embargo, en un intento desesperado por sacar al Chapo de este lugar, se les ocurrió una nueva estrategia. Para este punto, el Chapo está cumpliendo con su mejor comportamiento en la historia. 2 unidades dentro del ADX permiten a los reclusos caminar libremente, interactuando con otros en su rango. Sin embargo, esta unidad solo está abierta a reclusos que han demostrado buen comportamiento durante un cierto periodo de tiempo, y si continúan mostrando este buen comportamiento, entonces hay una verdadera oportunidad. Hay muchas posibilidades de que puedan ser transferidos de ADX a una prisión menor en los Estados Unidos, por lo que si el Chapo de alguna manera logra salir a una prisión menor, entonces podría lograr una de sus clásicas fugas de prisión. Otra forma de salir de ADX es explotando la ley y las críticas sobre problemas de salud mental, a pesar de las estrictas medidas implementadas hasta ahora para evitar que nadie salga de ADX. Muchos asesinatos han ocurrido dentro de este lugar debido a crisis mentales. El 21 de abril de 2005, 2 reclusos, Silvestre Rivera y Richard Santiago, fueron grabados golpeando brutalmente y hasta la muerte a un mafioso mexicano de alto perfil, Manuel Torres, dentro del centro penitenciario. Ahora imagínense que los criminales en ADX siguen cometiendo asesinatos. El siguiente paso lógico era que los condenaran a muerte y los colocaran en el corredor de la muerte, pero por alguna razón desconocida permanecieron encarcelados en ADX. Aparte de este incidente, ha habido un total de 8 suicidios dentro de este lugar, y eso se basa en el hecho de que las condiciones en ADX Florence son demasiado duras para sus reclusos. Quiero decir, son criminales, pero todavía tienen derechos humanos y, además, hay algunos reclusos que no han cometido crímenes tan brutales como el Chapo o Ramzi Youssef. En 2012, 11 reclusos presentaron una demanda colectiva federal contra la Oficina Federal de Prisiones. La demanda alegaba abuso crónico y falta de atención adecuada a los prisioneros que padecen enfermedades mentales crónicas. También en 2020, un magistrado británico se negó a extraditar a Julian Assange, el fundador de la organización sin fines de lucro WikiLeaks, a los Estados Unidos, porque el magistrado consideró que sería sometido a régimen de aislamiento y a medidas administrativas especiales en ADX Florence. Por suerte para Assange, Estados Unidos y el Tribunal Supremo de Justicia de Inglaterra acordaron extraditarlo bajo la premisa de que no sería sometido a ninguna medida administrativa especial ni encarcelado en ADX. Y sí, se podría convencer a un juez competente de que el Chapo debería ser transferido a una prisión menor por motivos de buena conducta. Es una posibilidad remota, pero es más o menos su única esperanza en este momento. Esto puede combinarse con el hecho de que su encarcelamiento apenas cambió nada en México. El cártel de Sinaloa sigue siendo uno de los más poderosos y prolíficos organizaciones de narcotráfico. Todavía controla una red mundial de contactos que transportan cocaína colombiana y preparados mexicanos a los Estados Unidos, y también controla los puertos marítimos para recibir drogas y precursores químicos desde todo el mundo. Todo esto es gracias a los pasadizos multimillonarios construidos por el Chapo para contrabandear toneladas de marihuana y cocaína, y eso ni siquiera enfatiza los ejércitos de sicarios y ejecutores que están directamente involucrados en la extorsión, el secuestro y el lavado de dinero para el cártel. Quizás lo más importante es que el cártel continúa controlando lo que se conoce como la última milla en los Estados Unidos, usando la red de distribución mayorista para poner las drogas en manos de pandillas locales y traficantes callejeros. Después del arresto del Chapo, el cártel se dividió en facciones, una liderada por el Mayo, el antiguo socio de El Chapo, y la otra encabezada por sus hijos adultos conocidos como los Chapitos, usando su red en lugares altos y un amplio acceso a recursos para promocionar a un nuevo enemigo público, Nemesio Ceguera Cervantes, mejor conocido como El Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Las fuerzas del Mencho están en aumento y solo ha existido durante aproximadamente una década, pero llegó al poder mucho más rápido que su rival de Sinaloa. Su influencia se extiende a lo largo de 6 continentes y 28 de los 32 estados de México. Las principales ciudades estadounidenses como la Chicago, Houston, Atlanta y Nueva York
se ven afectadas por el yugo del CJNG, mientras que los secuaces del Mencho cometen horrendos actos de violencia y luchan contra sus rivales. En México están pintando a Guzmán como un héroe y al Mencho como un villano. Sí, ambos son narcotraficantes, pero el Chapo es visto como un pícaro encantador, un hombre fiel a sí mismo que pasó de la pobreza abyecta a figurar en la lista de multimillonarios de Forbes. De hecho, aún sigue siendo visto como un Robin Hood moderno al que se le atribuye la construcción de iglesias, al pavimentar carreteras e inyectar dinero en efectivo a la economía local, razones por las cuales lo alaba el público. Él es el forajido del pueblo, un Tony Montana de la vida real, un tipo malo, claro, pero al menos tenía las agallas para hacerlo. Al desviar la mirada pública hacia el Mencho y el CJNG, el equipo de defensa del Chapo podría hacer un poco de magia legal. En este momento el Chapo pasa principalmente su tiempo mirando televisión por cable, escribiendo cartas a su madre, hermanas y a sus hijas gemelas, los pocos miembros de la familia con los que se le permite contactar. El presidente de México, Obrador, quien tiene un historial de ponerse del lado de la organización del Chapo, dijo que consideraría la solicitud del infame criminal de regresar de los Estados Unidos para completar su sentencia, esto por motivos humanitarios, alegando el tormento psicológico que está atravesando en ADX, aunque no está claro si México tiene el poder para hacerlo, pero es bastante obvio que Estados Unidos definitivamente no enviará a El Chapo a México para que más tarde se escape y orqueste una reunión familiar. Lo que podría ser extremadamente hipócrita para algunos es que el Chapo sí es una figura criminal digna de estar dentro de las instalaciones de Lady X. De hecho, hace un par de años salió a la luz su perfil psicológico. Démosle un vistazo. La periodista Anabel Hernández, en su libro Los Señores del Narco, citó que los agentes de la Procuraduría General de la República, PGR, hicieron un exhaustivo análisis del perfil criminal de Guzmán Loera. Este estudio de expertos describió a El Chapo como un hombre egocéntrico, narcisista, astuto, perseverante, tenaz, meticuloso, selectivo y hermético, con una capacidad criminal alta y una adaptabilidad social media alta. Tras el juicio en Estados Unidos, se ratificó que Joaquín Guzmán Loera y su organización dependían del uso de la violencia para mantener su poder a lo largo de la región y más allá de esta. Recordaron autoridades judiciales que conocidos testificaron que Guzmán Loera dirigió a sus sicarios a secuestrar, interrogar, torturar y dispararle a miembros de organizaciones narcotraficantes rivales, a veces llevando a cabo los actos de violencia él mismo. Agentes de la extinta Procuraduría General de la República, PGR, destacaron respecto al carácter de Joaquín Guzmán Loera 3 rasgos que lo alejaban de ser un narco más del montón. De esta manera lo consideraron ingenioso, manipulador y encantador. Hernández escribió en su libro que hace 30 años era un hombre con fallas notables en el control de sus impulsos, tanto sexuales como agresivos, y presentaba baja tolerancia a la frustración. Con la información a la que tuvo acceso esta periodista, enfatizó que de manera contradictoria el capo, oriundo de la tuna, era un maestro en el arte de la seducción, y a la vez un hombre cruel, que solo buscaba el beneficio propio sin importarle que afecte a los intereses de los demás. Del Chapo Guzmán señaló, igualmente, que era capaz de causar daño físico de manera casual y sin pensarlo, ya que las necesidades y los sentimientos de los demás no tienen sentido inmediato para él. Aún así, y teniendo lo anterior en cuenta, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Merece un sociópata ser tratado con respeto en prisión? Por un lado, se puede argumentar que todas las personas, independientemente de sus acciones pasadas, merecen un trato humano en prisión, ya que son seres humanos con derechos y dignidad. Por otro lado, algunos podrían argumentar que aquellos que han cometido crímenes graves, especialmente si han causado un gran daño a otros, no merecen ciertos derechos o privilegios debido a sus acciones. Para abordar esta cuestión, es importante considerar varios aspectos. En primer lugar, es importante reconocer que todas las personas, incluidos los sociópatas, tienen derechos fundamentales que deben ser respetados, independientemente de sus acciones pasadas. Estos derechos incluyen el derecho a un trato humano, a la asistencia médica, a la seguridad, a la alimentación adecuada y a condiciones de vida dignas. Además, es importante recordar que las prisiones tienen como objetivo principal la rehabilitación y la reinserción social de los presos, aunque esta meta a menudo se ve obstaculizada por la falta de recursos y programas efectivos en las prisiones. Es fundamental reconocer que todos los presos, incluidos los sociópatas, tienen el potencial de cambiar y de ser reintegrados en la sociedad de manera segura y productiva. Por lo tanto, negarles un trato humano en prisión podría obstaculizar este proceso de rehabilitación y reinserción. Por otro lado, es comprensible que la sociedad exija un cierto castigo para aquellos que han cometido crímenes graves, especialmente si han causado un gran daño a otros. Sin embargo, es comprensible que la sociedad exija un cierto castigo para aquellos que han cometido crímenes graves, especialmente si han causado un gran daño a otros. Sin embargo, es importante encontrar un equilibrio entre el castigo y el trato humano, ya que privar a los presos de sus derechos fundamentales podría
podría llevar a situaciones de abuso y violencia en las prisiones, lo que a su vez podría impedir la rehabilitación y la reinserción social. Al negarles un trato digno, se corre el riesgo de perpetuar un ciclo de violencia y abuso en el sistema penitenciario, lo que a su vez podría dificultar el proceso de rehabilitación de los presos. Por lo tanto, es fundamental reconocer que todas las personas, incluidos los sociópatas, merecen un trato humano en prisión para garantizar su seguridad, su bienestar y su capacidad de cambiar y reintegrarse en la sociedad. La posible transferencia del Chapo de ADX Florence a México sigue teniendo un tema de debate y controversia, aunque la idea ha sido planteada en varias ocasiones. Por otro lado, es comprensible que la sociedad exija un cierto castigo para aquellos que han cometido crímenes graves, especialmente si han causado un gran daño a otros. Sin embargo, es comprensible que la sociedad exija un cierto castigo para aquellos que han cometido crímenes graves, especialmente si han causado un gran daño a otros. Sin embargo, es importante encontrar un equilibrio entre el castigo y el trato humano, ya que privar a los presos de sus derechos fundamentales podría llevar a situaciones de abuso y violencia en las prisiones, lo que a su vez podría impedir la rehabilitación y la reinserción social. Al negarles un trato digno, se corre el riesgo de perpetuar un ciclo de violencia y abuso en el sistema penitenciario, lo que a su vez podría dificultar el proceso de rehabilitación de los presos. Por lo tanto, es fundamental reconocer que todas las personas, incluidos los sociópatas, merecen un trato humano en prisión para garantizar su seguridad, su bienestar y su capacidad de cambiar y reintegrarse en la sociedad. La posible transferencia del Chapo de ADX Florence a México sigue teniendo un tema de debate y controversia, aunque la idea ha sido planteada en varias ocasiones. Las autoridades estadounidenses han expresado su preocupación por la posibilidad de que escape o siga operando su red criminal desde México. Mientras tanto, en México se han presentado solicitudes para que el Chapo cumpla su condena en su país natal. A medida que este asunto continúa desarrollándose, el futuro del Chapo y su posible traslado de ADX Florence a México sigue siendo incierto.